Hoy vamos a hablar acerca de aviva el fuego de Dios que hay en ti. Y el Señor ha depositado en nosotros el fuego. Y ese fuego es su presencia, obviamente. Y hoy vamos a ver por qué estoy diciendo aviva el fuego de Dios que hay en ti. Yo quiero que leamos una cita bíblica en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo comparó el espíritu de Dios con una llama de fuego que podía apagarse. Esto es interesante. Exhortó por eso en este versículo a Timoteo, para que él avivara esa llama hasta que produjera abundante fuego. Los cristianos, todos nosotros, somos responsables de avivar y de tener encendida la llama de Dios dentro de nuestras vidas. No es nadie más. Somos los cristianos, individualmente hablando. Somos los responsables. Y cuando nosotros vemos que Pablo exhorta a Timoteo que esté atento, que avive, que no deje apagar el fuego de Dios que está en él, eso para nosotros es una alerta. Quiere decir que los cristianos estamos en un peligro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es dejar apagar la llama de Dios dentro de nuestras vidas. ¿Es posible que un cristiano sea apagado espiritualmente? Pues es posible. Y lo vamos a ver porque muchas personas, la llama que tenían del Señor se les ha apagado. Y al apagarse esa llama, entonces comienzan a tener otras acciones, otros comportamientos que son anticristianos, antibíblicos, antidios. Por eso nosotros somos llamados a mantener encendida la llama de Dios dentro de nuestros corazones. ¿Qué es lo que significa avivar? La Real Academia define a la palabra avivar como sigue: dar viveza, excitar, animar, hacer que algo arda más. Y otra definición que me gusta también es actuar de manera avivada o diligente. Hay un diccionario de Alfonso Lodwar que define avivar como sigue: en relación con el fuego quiere decir hacer algo, animarlo para que caliente o brille más. La palabra griega que se utiliza en 2 de Timoteo 1:6 es anasopureo. Y esta palabra lo que significa es volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. También significa reactivar, avivar un fuego e inflamar. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo de una manera metafórica es que el don de Dios es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. La palabra o el llamado acá en el original griego es reactiva. Mantén la llama encendida. Tienes que hacer algo para que la llama no se apague. El llamado es fuerte. Y el llamado en esta mañana que nos hace el Señor a nosotros es todavía más fuerte. Debemos mantener encendida la llama de Dios en nosotros hasta el punto de que brille más. Nosotros hemos recibido el fuego de Dios dentro de nosotros desde que creímos, desde que fuimos salvos. Tenemos la presencia de Dios, pero nos corresponde a nosotros no descuidarnos, sino continuamente estarnos alimentando, continuamente estar de alguna manera metafórica metiendo leña, que puede significar la palabra de Dios, el ayuno, la oración, todas aquellas cosas que contribuyen a que yo esté fortalecido espiritualmente. Si no lo hacemos, entonces nos va a pasar como el fuego
ese fuego que si no se le mete leña puede apagarse. Y lamentablemente le ha pasado a muchos. De repente vemos a personas con un fuego de Dios, con una actitud de parte de Dios muy bonita, muy activa la persona, y de repente lo vemos que no quiere nada con Dios, que no quiere nada de la iglesia, que no quiere saber nada de Dios. Esa persona ha sido apagado. Su fuego ha sido apagado, ha sido extinguido, lamentablemente. Y por eso el llamado en este texto es a avivar. Pero, ¿qué es lo que podía? Y me gustó este estudio que estuve haciendo. ¿Qué es lo que podía apagar el fuego que había en Timoteo? Y esto es lo que posiblemente le preocupaba al apóstol Pablo de su hijo espiritual. Primero, la timidez de Timoteo. Hay un versículo bíblico en 1 de Timoteo 1:8. Por tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Timoteo tenía, según el texto, posiblemente un problema con la timidez. La timidez puede provocar que una persona deje de hacer lo que Dios le llamó a hacer. Otro problema que posiblemente estaba afectando a Timoteo, y Pablo está preocupado para que no se apague la llama en Timoteo, era la enfermedad de Timoteo. Timoteo tenía una enfermedad estomacal. En 1 de Timoteo 5:23, Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Uno de los problemas de Timoteo era una enfermedad física, estomacal. Es probable que Pablo estaba preocupado que a causa de su enfermedad, Timoteo podía bajar el entusiasmo, la fuerza o la pasión por la cual predicaba el evangelio. Y es de esperarse. La mayoría de las personas, cuando tenemos una enfermedad o somos diagnosticados con una enfermedad, pasamos un proceso emocional muy difícil y muchos no pueden superarlo. Si Timoteo no supera ese problema estomacal o emocionalmente hablando, si no lo supera, era un peligro. Esa enfermedad podía apagar la llama y la intención y la pasión que tenía desde un inicio. Por eso Pablo le dice, porque tú has recibido un fuego y ese fuego que has recibido necesitas avivarlo, porque lo recibiste por la imposición de mis manos. Otro problema de Timoteo era que Timoteo no había alcanzado la edad necesaria para ser reconocido como un líder. Timoteo era un joven. En 1 de Timoteo 4:12 leemos, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es muy probable que Timoteo, por no tener la edad que en aquel entonces era muy exigido, porque se escuchaba más a los ancianos, es una tradición, una costumbre bíblica. Timoteo era un joven, posiblemente, y yo lo puedo decir, nosotros como jóvenes, con mi esposa iniciamos muy jóvenes el ministerio. Yo inicié a los 16 años y con mi esposa a los 19 años. Y una de las cosas que enfrentamos con mi esposa era la edad. Porque muchas personas, lamentablemente, tienen prejuicios con la edad de un predicador joven. Porque creen que no tiene experiencia, porque creen que no puede hacer las cosas bien, porque creen que solo el anciano puede hacer las cosas bien. Entonces el predicador posiblemente se sienta, como en mi caso, que fue una de las cosas ministerialmente con las que tuve que batallar, era mi edad. Posiblemente Timoteo estaba en la misma circunstancia. Por eso el llamado que Pablo le hace a Timoteo es, hey, no te avergüences y que nadie tenga en menos o en poco tu juventud, porque tú eres un hombre excelente. Según la tradición y según los escritos de los eruditos, Timoteo fue uno de los principales colaboradores más fuertes que tuvo el apóstol Pablo. Lo acompañó en diversos viajes, estuvo en la cárcel con Pablo y posteriormente
comenzó a pastorear la iglesia de Éfeso. Y todas estas cosas en relación a su edad, es muy probable que Timoteo estuviese batallando con ello. Otra situación que posiblemente le preocupaba a Pablo de su hijo espiritual era la situación de la iglesia que pastoreaba Timoteo. ¿Cuál era la iglesia que pastoreaba Timoteo? Timoteo pastoreaba la iglesia que estaba en Éfeso. Esta iglesia, hermanos, tenía un montón de problemas, como todas las iglesias. No crea que esos problemas de las iglesias son nuevos, eso es muy viejo. Así que en la iglesia de Éfeso, según Timoteo, según la carta de Timoteo 1:15, habían problemas de divisiones entre ellos mismos. La misma iglesia tenía divisiones. Otro problema era el surgimiento de apóstatas entre la iglesia. Personas que habían creído en el Señor, tenían la fe firme en el Señor y de repente dijeron: no creemos en Jesús. El deslindarse de la fe que uno ha creído, en este caso la fe en el Señor, se convierte en un apóstata. Un apóstata, según el original, lo que significa es alguien que se ha deslindado de la verdad. Así que uno de los problemas que surgía en la iglesia que pastoreaba Timoteo eran apóstatas. Eso lo puede corroborar en 2 de Timoteo 2, 7 al 18. Otro problema que estaba afectando la iglesia que pastoreaba Timoteo eran personas que abandonaron el evangelio por irse al mundo. Eso no es nuevo. Eso de que las personas hoy estén en la iglesia y luego se vayan por los placeres del mundo, eso es muy viejo. Y eso lo puede corroborar también en 2 de Timoteo 4:10. Ese es otro problema que enfrentaba la iglesia que pastoreaba Timoteo. Número 4, había poco apoyo de los miembros de la iglesia en su ministerio. No apoyaban, había un sinnúmero de miembros que no apoyaban a Timoteo, no había un apoyo de sus miembros. Número 5, otro problema que había en la iglesia que pastoreaba Timoteo en Éfeso era que las personas se dedicaban a causarle daño a los que servían a Dios. Mire qué cosas diferentes las que estoy diciendo. El primer problema era división entre ellos. El segundo problema era que surgían apóstatas dentro de la misma iglesia. El tercer problema era que las personas abandonaban el evangelio para irse al mundo. El cuarto problema es que había poco apoyo de los miembros de la iglesia. Y el quinto problema es que las personas se dedicaban a causarle daño a los que servían a Dios. Eran tropiezo. En realidad eran un tropiezo. 2 de Timoteo 4:14, ahí lo puede confirmar. Por eso estoy diciendo que la situación personal de Timoteo, timidez, era tímido. Un problema de salud, un problema estomacal. Otro problema, era joven. Y culturalmente en aquel entonces, escuchar a un joven no era muy fácil. Por eso cuando escucharon a Jesús en el templo, todos estaban sorprendidos. ¿Y este de dónde sabe? Porque la tradición dice que debe pasar tanto tiempo estudiando la Tanat para que él pueda conocer. Pero este es un joven. Y se sorprendían, dice la Biblia. Pues cuando escuchaban a Timoteo pasaba algo similar. Era un joven. Problemas personales. Ahora habían problemas en la iglesia que pastoreaba Timoteo, que ya los mencionamos. Estas cosas, la situación personal de Timoteo y la situación de la iglesia que pastoreaba, podían apagar el fuego que había en Timoteo. Y por eso es que Pablo se preocupa por su hijo espiritual Timoteo y le escribe y le exhorta a que no deje apagar el fuego que hay en él. El principio en esta mañana es: no importa las cosas que nosotros tengamos, problemas personales, problemas en la iglesia, no existe una justificación que nosotros podamos exponer o podamos plantear con tal motivo de justificarnos que se nos apagó la llama del Señor, que se nos apagó el fuego del Señor. Por eso no existe una justificación. Por eso Pablo le exhorta y le está animando a Timoteo a que continúe con su labor pastoral, a que afronte los problemas, los sufrimientos, los temores, todas aquellas cosas que habían venido a Timoteo. No dejes apagar el fuego que hay en ti. Así que estas cosas podían apagar posiblemente el fuego que Dios había depositado en Timoteo.
Pero ¿qué es lo que puede apagar? Hablemos de nosotros. ¿Qué es lo que puede apagar el fuego de Dios en la vida de nosotros? El apóstol Pablo, hay un versículo que lo quiero leer, amonestó a otra iglesia, una iglesia que estaba en Tesalónica, y amonestó a que no apagaran el espíritu. Podemos leer el versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:19. Vea cómo dice, solamente dice eso. No apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu. Esa advertencia no se la está dando a Timoteo, se la está dando a la iglesia de Tesalónica. Ahora, también encontramos que ya lo analizamos, que Pablo exhortó al joven evangelista Timoteo y le aconsejó, como ya leímos, que no dejara apagar el fuego que había depositado Dios en él. Pero pensemos, ¿qué es lo que puede apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas? Las situaciones son diversas, son muchas. Usted podría tener una percepción, usted podría decir esto y lo otro, pero yo considero por lo menos estas cosas que voy a mencionar. Número 1, dejar de orar. Dejar de orar es un motivo, es una causa por la cual muchas personas se les ha apagado el fuego de Dios dentro de ellos. ¿Estamos acá? Han dejado de orar, han dejado de buscar la presencia de Dios. Y cuando digo orar, no estoy hablando de la tradición, bueno, te levantas 2 minutos y oras y en la noche. No, orar es un diálogo con Dios constantemente. No estoy hablando de un tiempo definido, porque la oración no tiene tiempo, no tiene hora, no tiene lugar. Nuestra vida tiene que estar dedicada al servicio de Dios en oración siempre. Voy en el carro, oro, estoy en el banco, oro, y qué bien salen esas oraciones, hermanos. Voy en cualquier sector, oro, porque mi vida tiene que estar orando. Cuando una persona deja de orar, es muy probable que el fuego de Dios que está dentro de él se apague. Pregúntele usted a las personas que hoy en día, ya no están dentro de la iglesia, que están desanimados, que no quieren saber nada de Dios. Pregúntele, dejaron de orar. Dejaron de comunicarse con Dios, cortaron la comunicación con Dios. Número 2, dejar de leer la Biblia es otro de los problemas que apaga el fuego de Dios dentro de nosotros. Siempre lo recalcamos, siempre lo decimos. ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Acaso solo toma la Biblia cuando venimos a la iglesia? ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero el dejar de leer la Biblia es un motivo para dejar que la llama del Señor se apague. Debemos de leer la Biblia siempre, hermanos. Si usted dice ser cristiano, llénese de la Biblia, no se llene de otra cosa, llénese de la Biblia. Todo es importante, pero la Biblia es primordial. Todo es necesario, pero la Biblia debe ocupar lo principal, lo esencial en mi vida. Si la Biblia no es mi patrón, si la Biblia no es mi norma de fe y conducta, usted va a actuar como cualquier persona. Cuando yo voy a estudiar o ahora que estoy estudiando otra carrera, yo, hermanos amados, principalmente es la Biblia. A mí no me importa la teoría del Big Bang, a mí no me interesa la teoría de la evolución. Yo las escucho, las leo y qué interesantes son. Pero ninguna de ellas sustituye la fe que yo tengo en el Hijo de Dios, no sustituye la lectura de la palabra de Dios, porque este es el libro más importante para mí. Yo leo muchos libros y me encanta leer, pero la Biblia nunca puede ser reemplazada con otro libro. Hay personas que les gusta leer, pero en vez de leer la Biblia compran otros libros. Yo leo novelas porque la carrera lo demanda, leo cuentos, leo poemas, leo lo otro, pero la novela no sustituye la palabra de Dios. Porque la Biblia al cristiano, estoy hablando, tiene que ser para él la base de su fe. Nada ni nada puede quitar ese lugar que la Biblia tiene en nosotros, el libro más importante para nosotros. ¿Estamos acá? Otra cosa que apaga el fuego del Espíritu de Dios en las personas es no congregarse.
no congregarse es un problema serio. ¿Cuánto tiempo usted que está hoy tenía de no venir? No lo sé, usted lo sabe. Pero el dejar de congregarnos es un motivo para que el fuego se apague. Hay personas que dicen, no, pero es que en la casa, pastor, uno adora al Señor. En la pandemia salimos de muchas dudas. En la pandemia nos dimos cuenta que como las iglesias se cerraron en ese tiempo, nosotros cerramos 3 meses, en ese tiempo muchos se apagaron. Dejaron de congregarse. Cuando yo no le doy importancia a congregarme dentro de la iglesia, entonces yo estoy propenso a caer y cometer errores, a apagar el fuego de Dios que está dentro de mí. Congregarse debe ser algo vital dentro de usted, así como cuando va al hospital, así como cuando va al banco, así como cuando va a hacer cualquier gestión. Congregarse debe ser parte de su vida. El que se deje de congregar, hermanos amados, se va a enfriar y el fuego de Dios se va a apagar dentro de él. Y se lo está diciendo el pastor que lleva más de 10 años en esto, viendo el comportamiento de la iglesia. Más de 10 años, entonces estoy hablando con evidencia. Yo una vez visité a unos hermanos y me dijeron, y yo les pregunté, ¿por qué se apartaron de la iglesia? Pues no cometimos nada, pero lo que hicimos fue dejarnos de congregar. Y eso, dejarnos de congregar, vino frieza y no queríamos nada. ¿Estamos acá? Dejar de congregarse es un motivo por el cual las personas pueden enfriarse. Por eso, hermano, aparte, haga su agenda, hombre, no se llene de como viven los demás acá en este mundo lleno de preocupaciones, de ansiedad, por qué va a pasar mañana, por esto, por lo otro. Haga su agenda. En la iglesia tenemos 3 servicios a la semana. Aparte su tiempo y venga a la iglesia. A veces usted dice, solo los domingos. ¿Y qué tal ese domingo? Llueve, ese domingo quiere lavar ropa, ese domingo lo invitan a algo, entonces ya va a cumplir 15 días sin congregarse. Pero congregarse es vital dentro de la vida cristiana para no dejar apagar el fuego. Amén, hermanos. Número 4, no tener comunión con los demás hermanos. Hay alguien que dice, yo desde que no voy a la iglesia vivo feliz, porque ya no tengo esos problemas con los hermanos dentro de la iglesia. Pareciera mentira, pero el confraternizarnos, el yo verles a ustedes, yo me alegro mucho y eso colabora. Hay personas que yo las veo una vez a la semana y cuando yo los veo a ustedes, eso me motiva muchísimo. Y yo estoy seguro que puede ser el caso de muchos de nosotros. Esa confraternización, a pesar de los problemas que hay, no vamos a decir que no. Si tenemos un montón de problemas, cada individuo tiene diferencia, tiene problemas, somos los seres humanos. Lamentablemente, pero a pesar de todo eso, entendemos que el amor de Cristo nos une y no vamos a actuar como los demás diciendo, no voy a la iglesia por estos problemas. No, vamos a apartar eso y el amor de Cristo nos une, porque eso es lo más importante, tener presente que es Cristo que nos une y Cristo está por encima de esos problemas, de esas indiferencias, de esos desacuerdos, de cualquier cosa. Cristo está por encima de ello. Por eso ese es el vínculo fuerte de la unidad y debemos, hermanos, congregarnos para tener comunión con los demás hermanos. Y número 6, que yo creo que apaga el fuego de las personas, el fuego de Dios que hay en ellos, es darle lugar al enemigo. Cuando una persona le da lugar al enemigo en su vida, hermanos, esa persona inmediatamente comienza a decaer y su fuego se comienza a apagar. Dele lugar a la mentira. Entonces la mentira poco a poco irá apagando el fuego de Dios en usted. Dele lugar a la fornicación, al adulterio, a la lascivia y a todos los pecados que Dios aborrece. Poco a poco esas cosas van a ir apagando el fuego de Dios que hay en usted. Dele lugar a la pornografía, dele lugar a las malas palabras, dele lugar a las palabras ociosas, dele lugar a cualquier cosa, a la pereza. Todas esas cosas van a apagar el fuego de Dios que hay en usted. No le dé lugar al enemigo dentro de su vida. El día o el momento que usted le dio lugar a Satanás para que él haga algunas cositas dentro de usted,
o usted practique algunas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ese día comienza usted a decaer espiritualmente, y ese es un peligro. Todo inicia por ahí. Le das lugar al Satanás, le das lugar al enemigo, al rencor, al odio, a la falta de perdón, a tantas cosas. Esas cosas van a deteriorar tu vida espiritual a tal punto que se apague el fuego de Dios que hay en ti. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Y la pregunta es, entonces, todas estas causas podrían haber muchas más que yo he mencionado, podrían ser las que están apagando el fuego del Espíritu de Dios en muchas personas. Pero ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer para mantener avivado el fuego de Dios en nuestra vida? Yo les pregunto, ¿es posible que nos mantengamos avivados del Señor o avivados en el Espíritu todo el tiempo? Les pregunto, ¿es posible, hermanos? ¿Verdad que es posible? Veo como que no está muy seguro. Pero yo llevo más de 11 años en los caminos del Señor. Yo he tenido problemas, he tenido dificultades, he tenido esto, he tenido lo otro. Pero si he estado por más de 11 años en el camino del Señor, es porque me he mantenido continuamente avivado. Las personas que tienen muchos años en el servicio de Dios, no es que no han tenido problemas, no es que no han tenido oportunidades de pecar o de hacer esto y lo otro. Ellos están de pie o en pie porque ellos están avivados continuamente. Pero ¿qué hacer, pastor, entonces para yo mantenerme avivado en el fuego del Espíritu de Dios? Número 1, tener conciencia de nuestra lucha. Vea, si usted olvida con quién pelea, no es con el vecino. Si usted olvida quién es su enemigo, si usted no tiene conciencia con quién está batallando, ese es un problema serio para no permanecer avivados en el Espíritu. A ver, según la Biblia dice en Efesios 6, 12 al 13, lo vamos a leer. Efesios 6, 12 al 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso quiere decir, no es con tu vecino, no son con personas físicas, no es contra ellos nuestra lucha, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, no los que gobiernan el país, sino los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con quién es nuestra lucha? Contra el mismo demonio, contra los mismos espíritus. Cuando la persona olvida que es con el mismo Satanás que está batallando, hermanos, esta persona está en peligro de que su fuego sea apagado. Cuando yo leo este versículo, lo leo detenidamente, me hace reflexionar. Wow, uno cree a veces que está en paz hablando espiritualmente. Pero si tenemos guerra contra las huestes, no está hablando, hermanos, de problemitas así que un endemoniado te dijo cuántas cosas, que te ofendió. No está hablando solo de eso, está hablando de demonios que tienen, hermanos, autoridad, lamentablemente para el mal. Está hablando de eso, está hablando de potestades, está hablando de gobernantes de las tinieblas. Es decir, que en cada lugar, en cada país, en cada nación, en cada municipio, hay demonios que gobiernan en los aires. Entonces, cuando yo leo detenidamente, entiendo y digo, wow, tengo problemas serios. Y si yo tengo conciencia de que continuamente los demonios están planificando, los demonios están planeando cómo destruirte, porque el blanco es usted, somos los cristianos, somos los hijos de Dios, entonces ellos están continuamente planificando estrategias, maneras para que usted pueda blasfemar contra su Dios. Es por eso que van a venir pruebas, es por eso que van a venir persecuciones, van a venir enfermedades, van a venir diversas cosas para probar su fe. Y muchas personas, como no tienen conciencia que es Satanás detrás de todas las cosas que nos pasan, caen y el fuego del Espíritu de Dios se les apaga. ¿Estamos acá?
Tenemos que tener conciencia que Satanás no duerme, que los demonios no duermen, que los espíritus malos no duermen. Ellos están planificando destruirte a vos y a tu familia. Eso es así, hermanos. Por eso nuestros matrimonios tienen que ser constantemente sometidos a oración, porque hay planes diabólicos para destruir tus matrimonios, para destruir tu familia, para destruir tu vida. Es por eso que muchas personas tienen pasión de salir adelante, pasión de avanzar, y de repente usted los ve fracasados. Es que hay demonios trabajando contra ellos, en contra de ellos, para dañarnos. ¿Sabe cómo nos quiere ver Satanás y esos demonios? Muertos, destruidos, fracasados, en pobreza. Cuando hablamos de espíritus, porque los espíritus y los demonios que están para hacernos la guerra y están allí para destruirnos, ellos actúan de una manera diferente a como actúan los humanos. Ellos son agresivos. A ellos no les importa. Ellos no pueden ir presos porque son espíritus. A ellos no se les puede hacer un juicio. Solo el mismo Señor se los hará en un día. Pero ahora ellos están haciendo montones de cosas. Es por eso que el que no está avivado en el espíritu va a terminar endemoniado, va a terminar destruido, va a terminar en fracaso, porque ese es el plan del mismo Satanás. ¿Tenemos conciencia con quién estamos batallando? Si nos hicimos cristianos, si somos hijos de Dios, agárrese, amárrese los pantalones y amárrese las faldas. Amárrese bien, porque venimos a guerra. Es una guerra espiritual. Satanás hará todo para destruirlo. Y usted, si no está avivado en el espíritu, usted va a ser derrotado. Estamos acá. Y yo no estoy diciendo que Satanás sea más fuerte que la iglesia, o que Satanás sea más fuerte que la autoridad que Cristo nos ha dado. No, eso es una cosa muy diferente. Es muy diferente. Una cosa es que usted se descuide y le dé lugar al diablo, y otra cosa es que el diablo me ataque a mí y yo, con la autoridad de Cristo, como estoy avivado, lo reprendo, lo echo fuera. Eso es muy diferente. Amén. Porque nosotros mismos podemos darle lugar a Satanás. Yo puedo ahora tener autoridad sobre los demonios, pero si le doy lugar a Satanás, llegará un momento que los demonios no van a escuchar mi voz, que los demonios no van a temblar cuando el nombre de Cristo sea mencionado, porque la autoridad se pierde en el momento de que uno deja apagar el fuego del Espíritu de Dios. ¿Estamos acá? Así que, hermanos amados, tenemos que estar avivados. Nuestra lucha es contra potestades, principados, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué dice el versículo 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. La segunda acción que nosotros tenemos que hacer para mantenernos avivados en el fuego del Espíritu de Dios es vestirnos con toda la armadura de Dios. Muchos de nosotros nos preocupamos por andar bien bonitos, bien trajeados, y no está mal. Es bueno, es ético. Es ético de que usted se ponga guapo y elegante, o que usted se ponga muy bonita. Es bueno. Pero la pregunta es, ¿cómo está vestido espiritualmente? ¿Qué vestimenta carga usted espiritualmente? ¿Es más importante que lo exterior, que lo externo, que lo que vemos? ¿Cómo está? ¿Qué armadura posee para hacerle la guerra al diablo? ¿Qué armadura posee para batallar contra los dardos que el diablo envía sobre nosotros? ¿Qué armadura tenemos? Pues dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. No le está hablando a los incrédulos, hermanos.
les está hablando a los cristianos. Los cristianos tienen que estar vestidos con la armadura de Dios para resistir al diablo. Al diablo no se le resiste todo débil. Al diablo se le resiste con armadura de Dios. No con nuestra armadura, no con nuestra fuerza, no con nuestra espada, sino con el poder de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? Pues del versículo 10 al 11 menciona esa armadura, hermanos. Del versículo 10 al 11 las menciona. Yo se las voy a hacer puntuales. ¿Cuáles son las armaduras? La primera que menciona, la salvación, o la última yo no lo tengo en el orden, pero ahí está la salvación. Por ahí debemos de iniciar. Si alguien no es salvo, no tiene armadura de Dios. La salvación es el sello primordial para que él pueda tener autoridad sobre el enemigo. También la justicia es otra armadura. No hay que ser injusto. La justicia. La verdad es otra armadura que menciona el apóstol Pablo. La fe. Dice que a través de la fe podemos detener los dardos, porque la fe metafóricamente es comparada como el escudo del soldado. El escudo lo que hace es detener la flecha, detener la espada, pues ese escudo simboliza o significa en este pasaje la fe. Y la fe que nosotros tenemos en el Señor, es posible que ella pueda apagar los dardos que el enemigo lanza sobre nosotros. Otra armadura que menciona el apóstol Pablo es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer frente, o cómo vamos a pelear, o cómo vamos a echar fuera al diablo y sus demonios si no es conociendo la palabra de Dios? Allí lo menciona Pablo. Hay que vestirse de la armadura de Dios, la palabra de Dios. Y por último, Pablo también menciona que otra arma poderosa para hacerle frente al diablo es anunciar el evangelio. El evangelio, miren, que a veces las personas lo ven como que predicar el evangelio es aburrido, que predicar el evangelio no es para mí. Pues predicar el evangelio se vuelve en una arma poderosa. ¿Pero por qué es poderosa? Porque yo llevo buenas noticias donde hay malas noticias. Porque yo llevo salud espiritual donde hay muerte espiritual. Porque yo llevo cosas diferentes. Por eso esa es una armadura poderosa. El evangelio del Señor, ese evangelio que nosotros anunciamos, es una armadura poderosa contra los mismos demonios. Y en el versículo 18 y 19, Pablo menciona otra armadura. Y dice que la oración. Por eso está diciendo el apóstol Pablo que la oración es otra armadura contra las acechanzas del diablo, contra el enemigo. Así que yo le digo, hermanos amados, ¿cómo nos vamos a mantener firmes? ¿Cómo nos vamos a mantener avivados en el fuego de Dios? Número uno, tenga conciencia que usted está en guerra espiritual. Nunca ha parado esa guerra. Usted duerme. Nosotros dormimos, pero Satanás siempre está planificando un plan macabro para dañarlo. Ay, pastor, dice algún hermano, ¿por qué será que ahora que soy cristiano tengo tantos problemas? Yo pensé que la vida cristiana era diferente. Pensé que íbamos a estar como en el cielo y como es el reino de Dios. No, tenemos muchos enemigos. Y esos enemigos son espíritus del diablo que están planificando destruir tu vida, destruir tu familia y destruir todo lo que tú tienes. Por eso tenemos que tener, número uno, conciencia de nuestra lucha. Número dos, vamos a vestirnos con la armadura de Dios. Vistas, hermano, con la armadura de Dios, porque eso le va a dar autoridad para mantenerse avivado en el fuego del Espíritu de Dios. Y tome toda esa armadura que Dios menciona. Llénese de la justicia, de la verdad, de la fe, la palabra de Dios. Anuncie el evangelio y no deje de orar, porque eso nos dará a nosotros una autoridad poderosa ante el mismo Satanás. Concluyo diciendo que Dios quiere que usted y yo estemos avivados en el Espíritu. Debemos avivar cada día lo que Dios
ha puesto en nosotros. No deje, hermanos, no dejemos que se apaguen los dones, que se apague la pasión, que se apague el deseo, que se apague el fervor, el amor por Dios. No dejemos, mantengámonos avivados. Si nosotros nos vestimos, como dice su palabra, con la armadura de Dios y mantenemos una lectura diaria de su palabra, orando en todo tiempo, y si buscamos la llenura del Espíritu Santo, entonces nos vamos a mantener avivados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que nosotros estemos avivados en el Espíritu de Dios. Este ha sido el problema que ha venido al mundo, a la iglesia en general, a afectarnos. Por eso necesitamos, hermanos amados, estar avivados. ¿Cuántos quieren estar avivados? ¿Cuántos quieren estar avivados? Eso de estar avivados es todos los días. No es solo hoy que le estoy predicando esto, es todos los días, hermanos. Mantenga esa llama del Señor encendida y le aseguro que llegarán las propuestas diversas de Satanás, llegarán las oportunidades de pecar, llegarán las oportunidades de blasfemar, llegarán las oportunidades de hacer cosas que van en contra de Dios. Pero si usted está avivado, le aseguro que estará firme. El que está firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Entonces, manténgase firme todos los días. Y eso nos dará la victoria en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor de gloria. Aleluya. Te adoramos, Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.